El Instituto Patagónico de Estudios Culturales, junto al Centro de Investigaciones de las Artes Escénicas y Derechos Humanos, presenta Bitácora Antártica, un programa de divulgación de la historia y la ciencia del continente helado y la geografía subantártica, con la colaboración del Instituto Milenio Base y el Instituto Antártico Chileno. Muy buenas a todos y todas, soy Silvio Reyes y este es el podcast de Bitácora Antártica, un programa destinado a la divulgación de la historia y la ciencia en torno al continente helado. En el capítulo de hoy hablaremos sobre la flora antártica con el investigador Pablo Guerrero. Él es bachiller en Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de Chile, biólogo también de la misma casa de estudio, magíster en Ciencias Biológicas, mención Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias, mención Ecología y Biología Evolutiva de la misma casa de estudios. Es investigador de la Universidad de Concepción, del Instituto Ecología y Biodiversidad IEB y del Instituto Milenio Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos, Milenio Base. Sus líneas de investigación son el análisis espacial de la biodiversidad y sistemática y biogeografía de angiosperma. ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto y un honor tenerte aquí en nuestro programa. Muy bien, Silvio, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días también a la gente que nos está escuchando. Así que contento. Muy bien, muchas gracias por venir. Bueno, Pablo, cuéntanos un poco cómo llegaste a la investigación antártica y qué suponen tus líneas de investigación y trabajo en torno a la ecología y la biología evolutiva. Bueno, en realidad mi investigación antártica es básicamente parte de mi interés general desde hace mucho tiempo, en el sentido de que uno de los aspectos que he querido investigar es la relación del clima y la biodiversidad. Y en general, cómo distintas dinámicas del clima, cambios climáticos pasados, el cambio climático que estamos experimentando en el presente, una influencia, ¿cierto?, en las especies y cómo las especies a su vez responden a estas dinámicas climáticas que son muy importantes, ¿no? Nosotros nos damos cuenta como seres humanos, vivimos muy vinculados al clima, dependemos en la alimentación, en nuestro bienestar y en general en la calidad de vida está muy relacionado con el clima, ¿no? Por eso es muy importante en distintos sectores productivos, por ejemplo. Y uno de los temas que ha sido estudiado hace ya bastante tiempo, ¿cierto? Como por ejemplo, muy desarrollado, es la geografía de las especies. ¿Dónde están? ¿Dónde se concentra la mayor riqueza? ¿Por qué hay especies que tienen ciertos rangos de distribución que pueden ser muy amplios versus otros que pueden ser muy pequeños? Mucho de esto está relacionado con las variables climáticas, como por ejemplo la temperatura, las precipitaciones, y durante muchos años yo vengo estudiando también el desierto de Atacama, que es un ambiente extremo, tal como es Antártica, y Antártica surge como un continente, ¿cierto?, un escenario que es ideal también para poder estudiar ese tipo de preguntas. Yo básicamente llego por la invitación del director, ¿cierto?, del Instituto Milenio Base a participar en una propuesta de instituto para la investigación de este tipo de ecosistemas. Dije que sí y ahora estamos embarcados, ¿cierto?, juntos en este bonito desafío de estudiar este continente. Así es como llegué, y dentro de las líneas más específicas de Antártica tiene que ver con lo que mencionaba más general antes, ¿cierto?, esta relación entre el clima y las especies. Y en ese sentido la Antártica es un lugar bastante fascinante porque primero es un lugar gigantesco, ¿no? Es un lugar también que posee condiciones climáticas bastante únicas, y también es un lugar en que ha cambiado mucho su clima en el pasado y que actualmente está cambiando muy rápidamente. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar con las especies que viven ahí, las especies que viven en las inmediaciones, podrían ser potenciales colonizadores de este ambiente
que es, entre comillas, hostil, pero que pareciera ser que cada vez es menos hostil para la colonización de ciertas especies. Entonces, desde ese punto de vista, es importante saber cómo van a cambiar la distribución de las especies. Por ejemplo, si imaginémonos que estamos en una zona geográfica y el clima cambia, uno podría esperar que si es una especie que tiene capacidad de moverse, va a caminar, ¿cierto?, arrastrar o volar, ¿cierto?, dependiendo de cómo sea esa determinada especie, siguiendo ese clima que le era adecuado, ¿no? Porque el clima cuando cambia, básicamente lo que cambia son estas grandes franjas climáticas que se pueden desplazar de norte a sur o de mayor altitud, y las especies eventualmente pueden seguirse eso, ¿no? Otra posibilidad es que las especies en realidad no sigan, no vayan migrando a estas nuevas condiciones siguiéndolas, sino que puedan adaptarse a condiciones que son distintas a las originales. Por ejemplo, volverse más resistente a sequía, o en el caso de Antártica podría estar ocurriendo algo distinto, como es un continente en que está deglaciándose, ¿cierto? El hielo se está derritiendo por cientos de miles de millones de toneladas al año, se está abriendo espacio nuevo, ¿no? Especies podrían llegar a ese hábitat potencial. Y otra opción, que es la menos deseable, ¿cierto?, es la extinción, ¿no? El clima cambia y las especies podrían no migrar, no adaptarse y podrían responder bastante negativamente y perderse. Y bueno, la última opción es que no pase mucho y que las especies tengan suficiente capacidad de flexibilizar sus condiciones, ¿cierto?, y de manera práctica responder a cambios climáticos. Eso por un lado, que es un poco lo que mencionaste, que tiene que ver con los análisis espaciales de las especies, dónde están, dónde han vivido y dónde podrán vivir en el futuro, y también trabajo en temáticas ya más propiamente botánicas, como por ejemplo el estudio de dos géneros que tienen un representante en Antártica, que es el género Colobanthus, ¿cierto?, el clavel antártico, y también está Deschamps antártica, el pasquito antártico, que son especies nativas y por lo tanto son muy interesantes de estudiar. Las únicas dos plantas nativas que hay en Antártica. Más o menos, en realidad, son dos plantas del tipo de plantas con flores, lo que llamamos angiospermas, pero también hay muchos musgos que son considerados plantas también. Son plantas más como de características más primitivas, como plantas no vascularizadas, que no tienen canales internos que conducen, que sea la savia que se conoce, ¿cierto? Pero hay muchas de esas que son las 300 especies de musgos. Me llama la atención que dentro de tu línea de trabajo o las áreas geográficas de trabajo, que además, bueno, como análisis espacial me imagino yo, y ya lo mencionaste, no solo has trabajado en un tipo de terreno, vale decir la Antártica, sino también en el desierto de Antofagasta, acá en Chile, uno de los desiertos más secos del mundo por su escasa precipitación. Y bueno, me llama la atención porque además entiendo, tú me corregirás, que la Antártica también es un lugar, pese al hielo, un lugar bastante seco. Se tiene como un lugar bastante seco. Entonces, ¿hay algunas similitudes también, no? Pese a las grandes diferencias entre estos dos terrenos. Sí, es increíble porque uno incluso podría imaginarse que son como ecosistemas que son contrapuestos, pero en realidad no lo son tanto, son ecosistemas que tienen similitudes bastante importantes, como por ejemplo lo que mencionas tú, ¿no? Son lugares que son secos, ¿no? Y es increíble porque tanto la Antártida son los lugares más secos del planeta, ¿no? La diferencia es que uno es congelado y el otro no está congelado, ¿no? Pero son ambientes que en ese sentido son un enorme desafío para la vida y en particular para las plantas. Las plantas requieren agua, entonces se convierte en un hábitat que es potencialmente ocupable, pero como sus condiciones son tan extremas, en realidad las especies lo ocupan parcialmente, ¿no? Donde pueden, donde llegan, donde son capaces de sobrevivir y no morirse, y no solo sobrevivir, sino que poder reproducirse para poder tener semillas y que las generaciones finalmente empiezan como a persistir en el tiempo, ¿no? Y cuando uno dice persistir en el tiempo, son escalas que pueden ser bastante grandes, de miles de años, ¿no? Y en el caso del desierto de Atacama, de millones de años. Entonces, son lugares que en ese sentido son fascinantes porque
poseen condiciones restrictivas para la vida, pero la vida de alguna manera logra abrirse paso y vivir, ¿no? Puede vivir de manera autónoma sin que hayan seres humanos que la rieguen o que la cuiden, con sus propias capacidades de adaptación, son capaces de arreglárselas, y en realidad eso es algo bastante espectacular, ¿no? Puesto que también tiene una relación con el ser humano, en que podemos aprender mucho de las especies en su manera de vivir en condiciones extremas, sobre todo que es como hacia dónde nos dirigimos como planeta, en que las condiciones están siendo bastante hostiles en términos climáticos, y parece una buena idea mirar la biodiversidad y tratar de entender cómo han sido sus mecanismos de sobrevivencia en tanto tiempo. Hay algunos de esos temas que vamos a abordar en unos minutos más y que tienen que ver, y está muy ligado a lo que mencionas. Una de las dudas que me surge a propósito de la ubicación espacial de las dos plantas antárticas que hay en este continente, ¿Sí? es decir, de Champsia antártica y Colobranthus quitensis. Estas dos plantas, ¿sí?, están ubicadas en todo el continente, en alguna zona. ¿Cómo funciona esto? No están ubicados en todo el continente, están ubicados en la costa, ¿cierto? Principalmente, y también en islas antárticas que hay bastante rodeando el continente. Y además solo viven en lugares que están sin hielo, libres de hielo, y en lugares que están más próximos a Sudamérica, ¿no? A la punta del extremo sur de Sudamérica, puesto que, como te mencionaba, el tema de la dispersión y poder colonizar nuevos hábitats es muy importante, ¿no? Porque una población de plantas no va a aparecer espontáneamente, sino que requiere que lleguen sus semillas o algún tipo de propágulo de la planta para poder establecerse. Entonces, estas plantas en general tienen sus poblaciones hacia los lugares más cercanos de Sudamérica, ¿no? Por ejemplo, la península antártica, ¿no? Sobre todo el sector norte y oeste hay bastante cobertura vegetal, ¿cierto? Bueno, entre comillas, ¿cierto? Para ser Antártica, y ahí se encuentran. Mientras que en las zonas que están con hielo o que se han liberado de hielo además muy recientemente, todavía de este tipo de especies. Entonces es un tema súper interesante, primero de poder entender de cómo llegaron las especies, tanto Colobranthus y de Champsia al continente, ¿cierto? Es una pregunta en sí mismo. ¿Cuándo ocurrió, cierto? ¿De dónde surgieron esos propágulos? Por ejemplo, uno podrá pensar que es del lado más suroeste del continente, pero podría ser a través, tal vez ayudado por las islas antárticas y subantárticas, que le dan más proximidad. Son preguntas abiertas, ¿no? Y que además uno lo puede mirar desde una perspectiva histórica de cuándo hacia el pasado, hacia cuántos miles de años, pero también cómo es la dinámica de colonización actual, ¿no? Sabemos que el clima está cambiando muy rápido, las zonas sin hielo están volviéndose cada vez más amplias y grandes, y entonces, ¿cuándo, cómo y a través de qué mecanismos estas especies van a llegar, ¿no? Porque yo creo que básicamente es cosa de tiempo de que lleguen a estos lugares, y no una pregunta de si lo van a lograr hacer o no, sino básicamente estas especies tienen una enorme capacidad, por algo viven donde viven también. Yo entiendo que, no recuerdo bien si Colobranthus o de Champsia, una de estas dos plantas se encuentra desde México hacia el sur, es decir, básicamente en todo el continente americano. Y tú mencionabas, bueno, ¿cuándo llegaron a Antártica estas plantas, ¿no? Esta flora? Pregunto, ¿no? Deben haber llegado quizá antes de que se separara el continente antártico de Sudamérica, ¿fue después? ¿Hay algún tipo de hipótesis en torno a esto o aún es una pregunta abierta? Es una hipótesis, digamos, está en el ámbito de la hipótesis todavía. Hay ciertas evidencias que apuntan a que en realidad la colonización es mucho más reciente que la separación del continente sudamericano con el continente antártico. Lo más probable es que una vez que se haya glaciado completamente Antártica, todas estas especies de plantas vasculares o plantas con flores se hayan extinto, ¿no? Y en el fondo esto es una recolonización de las plantas con flores hacia la Antártica, después de que se extinguieron todas, ¿no? Tú sabes que la Antártica llegó
fue un bosque durante millones de años en el pasado, cuando había otro clima. Todo eso se extinguió, permanece en parte bajo el hielo como evidencia fósil, pero estas especies, tanto el pasto cierto antártico como el coloanthus, que cabe mencionar que es un pariente lejano de los cactus, colonizaron Antártica de manera más reciente, ¿no? Miles de años en todo caso, ¿no? Pero mucho después de que se separaron los dos continentes. Y sí, la especie que vive desde México hasta la Antártica es Coloanthus quitensis, una especie bien paradigmática. Miren, interesante, de hecho, mencionar que es pariente lejana del cactus también es bien llamativo. Sí. Oye, y Sí. pienso, bueno, llegaron estas plantas, esta flora a Antártica después de que se haya comenzado con su proceso de, bueno, de congelamiento, ¿no? Después de que se separara de la parte sudamericana del continente. Bueno, entonces estas plantas tienen que haber desarrollado algún tipo de mecanismo anticongelante o algo así, ¿no? Para poder sobrevivir en un medio tan frío como es Antártica. ¿Cómo fue este mecanismo evolutivo? Sí, esa es, bueno, una pregunta muy interesante. Normalmente cuando las especies logran poder colonizar ambientes tan hostiles, presentan una mezcla de características que ya poseen y que les pueden ser ventajosas, junto con la generación de nuevas adaptaciones que les van a permitir poder vivir en estos ambientes tan singularmente hostiles, ¿no? Y es importante porque de alguna manera las especies, ¿cierto?, tienen una historia y en esa historia pudieron haber acumulado ciertas capacidades. Por ejemplo, se sabe que en general los pastos, durante su larga historia evolutiva de millones de años, han experimentado ciertas duplicaciones de ciertos genes incluso de sus genomas completos que le han permitido funcionar, se cree, de manera más eficiente bajo condiciones de congelamiento, ¿ya? Porque al tener genes duplicados, ¿cierto?, son más resistentes a ciertas, entre comillas, fallas que puedan tener porque van a estar duplicados. Además, han generado, en el caso de los pastos, y en particular de Chomsky Antártica, una capacidad de poder vivir y generar ciertas proteínas congelantes. Eso es una respuesta... Perdón, ciertas proteínas anticongelantes, dijiste. Sí, perfecto. Anticongelantes. Entonces tienen ciertas proteínas anticongelantes estas plantas. Mira, qué interesante. ¿Son parte de sus genes ya previos o los fueron desarrollando? Imagino que es un mecanismo genético que funciona de alguna forma, ¿no? Sí, es un mecanismo genético y las proteínas básicamente son moléculas que producen las células. Ahí está codificado, podríamos decir, como el código que le indica las instrucciones a la maquinaria de la célula para poder producir estructuras y moléculas que son altamente como funcionales, en muchos casos, o estructurales, y en este caso funcional, puesto que le confieren una capacidad de disminuir el congelamiento en sus tejidos, ¿no? En el fondo, sin la presencia de estas proteínas, las hojas se congelarían a temperaturas más altas, mientras que con la presencia de estas proteínas, ¿cierto?, que por lo demás es un esfuerzo, ¿cierto?, que hace la planta de alguna manera porque tiene que destinar energía y sus propios nutrientes en producir proteínas. Por lo tanto, para poder hacer ese esfuerzo, sí que es algo muy importante para ella y que además tiene una consecuencia ecológica que le va a permitir tener mayores tolerancias al congelamiento. Mira, en general opera bastante así, sí, es bien interesante. ¿Y se ha pensado desde la ciencia, por ejemplo? Hay algunas líneas, ¿no?, que tienen que ver con la biotecnología o algunas cosas así. Sí. ¿Se ha pensado, por ejemplo, que estas capacidades anticongelantes de las plantas puedan servir para alguna necesidad humana, algún proceso industrial? No lo sé, pero es una capacidad muy, muy interesante que tienen las plantas. Sí, no, las plantas tienen una capacidad de vivir en los distintos tipos de ecosistemas que tiene el planeta, incluso los más difíciles, ¿no? Y por supuesto, ¿no?, nosotros como seres humanos buscamos generar innovaciones, ¿cierto?, para poder mejorar nuestra calidad de vida, ¿cierto?, o por fines productivos. Nosotros también hemos ido aprendiendo
que mirar la naturaleza para poder entender cómo la misma naturaleza ha generado respuestas a sus problemas. Parece ser una muy buena idea, ¿no? No es necesario siempre reinventar la rueda, ¿cierto?, en términos de descubrimiento, sino que la inspiración al mirar la naturaleza puede ser incluso mucho más directa y eficiente, ¿no?, puesto que son soluciones que ya existen. Y en ese ámbito, la naturaleza puede producir o tener ciertos genes que ciertamente pueden conferir mejoras a, por ejemplo, ciertos cultivos, ¿no? Eso básicamente con las herramientas actuales que existen a nivel molecular se puede hacer, ¿no? Obviamente, mientras más cercanas sean las especies, más fácil va a ser poder, entre comillas, hacer cruzamientos para poder transferir ciertas partes de los genes que pueden generar proteínas de resistencia, por ejemplo, al frío, a las heladas o a la salinidad, ¿no?, como una respuesta que ya está contenida en los genes. Y eso, hay bastante investigación en eso. Se pueden editar hoy en día los genomas con técnicas bastante especializadas. Y sí, los humanos estamos mirando a la naturaleza de una manera que tal vez es como un reencuentro, ¿no? Porque las civilizaciones nos desarrollamos a partir de la observación constante de la naturaleza. Tal vez nos enemistamos con esa visión un poco en el apogeo de la industrialización, ¿cierto? Pero yo creo que esa capacidad de mirar y buscar soluciones basadas en la naturaleza está volviendo con fuerza y parece ser algo bastante sensato, ¿no? Por lo que te contaba, ¿por qué vamos a tener que reinventar algo cuando la solución ya está presente en la naturaleza? Y sabemos que hay muchas especies que no han sido descubiertas, sabemos que hay muchos mecanismos fisiológicos o moléculas que no han sido descubiertos, y por lo tanto gran parte del bienestar del ser humano, ¿cierto?, va a estar vinculado a la capacidad que tengamos de poder descubrir, ¿cierto?, y entender cómo funciona la naturaleza, y en este caso en ambientes extremos, ¿no? ¿Qué mejor sería poder cultivar ciertos productos en lugares donde caen heladas, o que las heladas en sí mismos afecten cada vez menos a ciertos cultivos? Porque hay cultivos que si les caen heladas en ciertas épocas del año, básicamente generan una pérdida total. Entonces es un ámbito que realmente es de mucho interés, en especial que Chile es un país que busca ser potencia agroalimentaria. Así es, bueno, toda innovación, todo conocimiento científico va a estar al servicio tanto de la ciencia y de la industria o la ingeniería. Imagino que aquí también harto tiene que ver la ingeniería genética, y esperemos que este conocimiento al servicio de la producción finalmente pueda redundar en formas de producir más nobles de las que tenemos hoy en día, y que se sabe que en algunos casos la industria también ha cometido algunos errores en cuanto ya sea a sus formas de producción, ¿no?, que nos ha llevado finalmente a un momento histórico que tú lo mencionaste, ¿no?, que tiene que ver con el cambio climático. Finalmente quizás no tiene que ver en primera instancia con la ingeniería de las plantas, pero sí con la idea de la producción y ciertas nociones de industria. Entonces, todo conocimiento sin duda es una luz de esperanza, pero también puede ser no sé si lo contrario, pero hay que saber ocuparlo, me imagino. Y como científico, sí, por supuesto, yo creo que siempre están pensando un poco en estas dudas, ¿no?, de cómo finalmente va a redundar el conocimiento que están produciendo en la humanidad. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero en general los conocimientos que provienen basados en soluciones que la misma naturaleza otorga, en general tienden a ser más amigables con la misma naturaleza, versus soluciones que son muy artificiales, ¿cierto?, con estructuras o innovaciones que no están presentes en la naturaleza. Esas en general tienden a ser más conflictivas con el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, el uso de estimulantes fertilizantes biológicos o en general la agricultura agroecológica y orgánica van a tener menos impactos porque basan en general sus actividades en la misma naturaleza, versus el uso de compuestos que no existen o con altísimas concentraciones que no se dan en la naturaleza,
son las que tienden a generar mayor impacto negativo, o aquellas que la actividad industrial sea tan intensa y masiva que obviamente el impacto que va a generar va a ser muy alto, ¿no? Porque el mismo planeta, ¿cierto? Los ecosistemas no van a ser capaces de poder reciclar, ciclar, ¿cierto? Ingresar dentro de sus ciclos biogeoquímicos esos materiales y se van a tender a acumular de manera como contaminantes. Y en general esa aproximación que es tan masiva, como por ejemplo los grandes megaproyectos, la mina más grande del mundo, como ese tipo de iniciativas en general tienen un altísimo impacto por un tema de escala. De hecho, pienso un poco en esta ingeniería genética, si se quiere. Sí. Pienso en las formas tradicionales del campo chileno, los injertos, por ejemplo, que tienen que ver con ingeniería genética, pero finalmente es una forma muy antigua, imagino yo, de un conocimiento milenario, no solo del campo chileno, sino quizás también de otros pueblos que vienen de antes, ¿no? Y que tienen que ver con, o sea, son formas amigables finalmente de cómo cruzar plantas. Yo imagino que, por ejemplo, para que algunas plantas, vegetales, comestibles tengan capacidades anticongelantes, tienen que ir un poco por esa línea, ¿no? Más que quizá esta otra, se me olvidó el término, de Monsanto, ¿no? Que son otras formas, ¿no? Transgénicos. Claro, exacto. Sí. Bueno, los seres humanos, ¿cierto? De alguna manera modificamos nuestro entorno desde que somos seres humanos, y la domesticación de las plantas existe hace miles de años, por lo menos 10.000 años. Y son distintas aproximaciones, ¿no? Una tiene que ver, por ejemplo, con la que se conoce como selección artificial, que es básicamente que tú tienes un cultivo y solo vas a sembrar las semillas de aquellos, por decir algo, árboles que cumplen con las características deseadas, mientras que son, por ejemplo, porque son grandes, robustos, bonitos, no sé, mientras que aquellos que no crecen con esas características, esas semillas no se van a plantar, ¿no? Entonces eso se llama selección artificial, y en la medida que se hace generación tras generación, se van mejorando ciertos atributos de acuerdo a lo que los seres humanos deseamos, ¿no? Y los humanos lo venimos haciendo desde hace miles de años. Otro que los humanos hacemos hace bastante, a veces de manera intencionada o no intencionada, es la hibridación. La hibridación también puede generar que se favorezcan ciertas capacidades. Por ejemplo, tener flores de ciertos colores, flores más grandes, o que tengan cierta durabilidad en el tiempo. Y también finalmente está básicamente lo que es la edición genética, que existen muchas maneras hoy en día, y que básicamente es el ámbito más de la transgenia, en que a través de procedimientos bien sofisticados, ¿cierto? Obviamente, se pueden sacar partes del genoma, se pueden insertar partes del genoma de otras especies, y eso es bastante potente, y eso sí genera una intervención mucho más directa en términos artificiales en el ADN de las especies, ¿no? Y eso es más polémico, y como tú dices, efectivamente la idea es buscar dentro de lo posible, ¿cierto?, encontrar soluciones en estos dos ámbitos, ¿no? Primero, observar y aprender mecanismos que antes eran desconocidos, como por ejemplo resistencia a la sequía por tener proteínas anticongelantes, o ver cómo lo hacen ciertas especies para tener que crecen protegidas y vinculadas a otras especies. Y finalmente, tal vez lo menos deseable es entrar a editar el ADN de las especies, que eso, si bien hoy en día tiene ciertas regulaciones, de alguna manera puede ser seguido también como contaminación genética, que siempre está el riesgo que se pueda propagar a otras especies, o tener efectos indeseados también, claro, colaterales. Cosas que aún no se saben que puedan suceder, ¿no? Cuestiones que no están, claro. Que están fuera de lo manejable porque no se conocen. Y bueno, un poco dentro de ello, ¿no? Relacionado, ¿sí? Por ejemplo, bueno, con el cambio climático sabemos que se han detectado el agujero de la capa de ozono, que normalmente, si bien entiendo que es movible, está sobre la Antártica. Yo entiendo que hay una relación entre las plantas y algunos hongos
que ayudan a las plantas a sobrevivir tal o cual situación que tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? En este caso la sobreexposición a los rayos UV o al sol. Pero más allá de la sobreexposición al sol, me gustaría indagar un poco la relación entre las plantas y los hongos. En este caso, bueno, en la Antártica, pero también en general, ¿no? No solo en la Antártica hay esta relación mutualista entre una planta huésped y un hongo que la habita. ¿Cómo funciona esto? Bueno, eso es uno de los grandes temas que de alguna manera puede repercutir en enormes soluciones para las personas, ¿no? En que de alguna manera hace un tiempo atrás había un paradigma como llamémoslo bien darwiniano, que básicamente las especies compiten y luchan por su sobrevivencia. Sin embargo, con grandes avances que ha tenido la ciencia, nos hemos ido dando cuenta que existen muchas, una bacteria, un elefante o desde un hongo a un pino, pueden tener relaciones muy estrechas y muy positivas para ambos y que le van a conferir ciertas capacidades a las especies. Y efectivamente, como ya hemos mencionado, Antártica es un ambiente con factores ambientales que son altamente estresantes y uno de ellos se ha visto empeorado, ¿cierto?, o potenciado en las últimas décadas producto de este agujero, ¿cierto?, de la capa de ozono. La capa de ozono tiene varias funciones que son bastante importantes para la vida y una de ellas es filtrar la radiación ultravioleta que viene desde el espacio. La radiación ultravioleta es un tipo de radiación con alta energía que tiene un impacto fuerte en el ADN, ¿no? Básicamente tiene consecuencias muy negativas en generar muerte, enfermedades, en generar un desempeño de los individuos bastante malo, incluso morir. Uno podría hacer la misma o a la playa y se expone al sol, ¿cierto?, es decir, a la radiación. Lo más probable es que uno termine con ciertos problemas en la piel, ¿no? Como cáncer, manchas y arrugas en general. Eso es un deterioro causado por la radiación. Las especies, de alguna manera, tienen ciertas moléculas que le protegen a este efecto de la radiación. Es decir, que pueden, dentro de lo posible, evitar este daño, ¿no? Como por ejemplo los famosos antioxidantes, ¿no? Antioxidantes son moléculas de distintos tipos que van a ayudar, ¿cierto?, a de alguna manera retrasar o impedir este daño y producir naturalmente, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que el maqui o el calafate son plantas con mucho antioxidante. Entonces, la idea es que las plantas lo producen naturalmente, pero bajo ciertas circunstancias podrían producirlo más. Y aquí es donde pueden entrar estas relaciones mutualistas en que una interacción con un hongo puede estimular que la planta produzca más antioxidantes y por lo tanto va a tener una mayor protección bajo este tipo de radiación. Digamos, de nuevo, está de alguna manera incidiendo en la cantidad de mutaciones que tiene el ADN. Entonces puede ser muy malo. Entonces, mientras más medidas de protección tenga, esta especie va a tener un mejor desempeño en estos tipos de ambiente hostil y lo más probable es que pueda colonizar más, vivir más, generar más semillas, más flores y vivir de una manera más saludable. Entonces aquí, claro, es el antioxidante que es una respuesta de la planta, pero también el hongo también va a recibir nutrientes que la misma planta le va a dar, como azúcares. No hay que pensar que los hongos no hacen fotosíntesis, sino que en general o van a estar descomponiendo o van a estar recibiendo nutrientes de las plantas. Entonces la planta le puede pasar moléculas que le pueden conferir, nutrientes al hongo. Entonces es una relación que ambos se ven beneficiados. Claro, me llama la atención de cómo de alguna forma el hongo también ayuda a la planta. Imagino que en esta ayuda le hace activar algunos genes que ya tiene, imagino. No creo que la planta en este caso, más allá de la adaptación a tal o cual situación ambiental en específico, en este caso, por ejemplo, la radiación UV, pero tiene que hacerle activar algún gen que ya trae. No creo que funcione sin que tenga algo esta planta para poder resistir a tal o cual elemento del medio ambiente.
Sí, sí, en general es como tú dices. Igual yo creo que es un ámbito que sigue siendo investigado. Yo no creo que esté todo dicho. No me extrañaría que empiecen a surgir en algún momento ciertas, digamos, secuencias probablemente cortas que puedan ser transferidas, pero en general sí, el efecto está más relacionado con la activación de genes que pudieran estar de alguna manera durmientes, ¿cierto?, en latencia, o con una activación mucho más potente de genes que ya pueden estar generando ciertos productos beneficiosos, y esos genes empiezan de alguna manera a sobreproducir estas mismas moléculas que ya venían produciendo. Pero también genes que se pueden tener una sobreproducción producto de esta interacción con el hongo. En el fondo van a sobreproducir ciertas proteínas que si estuvieran sin el hongo producirían mucho menos. Es como una sobreestimulación. Claro, ahí me abre otras preguntas en cuanto como a la evolución misma y a la descendencia. Puede haber transferencia de genes. Eso ya me hace explotar un poco el cerebro pensando que los hongos les pueden transferir genes a la planta para poder desarrollar tal o cual mecanismo de defensa frente a un estímulo, ¿no? Es como que otra persona me dé la mano para poder tener una mejor respuesta a tal o cual resfrío. Es como me hace pensar así, ¿no? Pero es súper llamativo y ya sea con transferencia de genes o con activación de genes que ya traen las plantas, me pregunto yo, bueno, ¿qué pasa con la descendencia a posteriori de estas plantas? Hay en esa transferencia de genes, puede ser que la planta receptora guarde esos genes y a la descendencia futura le traspase estas capacidades, ¿o eso no sucede? Claro, ahí nos abrimos en un campo gigante también de posibilidades. En general se sabe que pueden haber transferencias horizontales de genes en distintos organismos, muchas veces no necesariamente porque esté en contacto el hongo con la planta, sino también porque pueden ser invadidos por virus o por otro tipo de organismos. Es importante que ocurra una transferencia horizontal de genes en el organismo. Va a depender si ese traspaso de gen ocurre en una parte de la planta que es más bien no reproductiva, que llamamos vegetativa, o si es reproductiva, ¿no? Entonces, efectivamente, por distintos medios, parte de su constitución genética puede recibir genes de otros organismos. ¿Ya? Pongámoslo más amplio que esta interacción mutualista entre hongo y planta, porque la verdad no se sabe tanto todavía. Todavía está bastante incipiente, pero sí se sabe, por ejemplo, que en plantas agrícolas ciertos genes pueden insertarse dentro de otros provenientes de otros organismos, por ejemplo, a través de patógenos, ¿no? Los patógenos pueden interferir en el ADN de plantas, incluso de animales. Ahora, si estos patógenos generan, por ejemplo, mutaciones en una hoja, cuando esa hoja muera, va a morir y no se va a traspasar ese contenido genético. Pero si este contenido genético ingresa a lo que se conoce como la línea germinativa, que es básicamente las células reproductivas, lo que en nuestro caso como ser humano serían, por ejemplo, los óvulos o los espermatozoides, ¿cierto? En el caso de las plantas también va a estar, excepto el polen y el óvulo. Si ellos son los que cambian su contenido genético, es más probable que se traspase a su descendencia, ya porque están dentro de sus células reproductivas. Pero si no son células reproductivas, la planta va a morir o el tejido va a morir y eso va a quedar ahí, no se va a traspasar. A diferencia que si estuviera en la línea reproductiva, que ahí sí puede tener consecuencias mucho más importantes. Los virus hacen eso constantemente, súper peligroso. Sí, es una discusión muy interesante porque me hace pensar hoy en día en qué está la discusión dentro del parámetro de la evolución, ¿no? Esta idea del apoyo mutuo. Finalmente, un patógeno, un organismo hace que en las células seminativas se puedan alojar nuevos genes que incluso puedan ser útiles para este organismo huésped o receptor del gen. Entonces, considerando la discusión, ya lo preguntaba, ¿no? ¿Aún se puede hablar del apoyo mutuo en evolución? Considerando la discusión, hasta donde yo sé, ¿no?, del gen egoísta planteada por Richard Dawkins, hasta donde entiendo, la respuesta evolutiva no está en la especie ni en el individuo, sino en el gen, o incluso en parte de los genes que van guardando cierta selectividad al ser útiles o transmitirse a la siguiente generación.
Entonces, siempre está esta noción, ¿no? Como tú dijiste, de los neodarwinianos que hablan de que la sobrevivencia es el más fuerte o del más apto, pero hay toda una línea, hasta donde yo conozco, del apoyo mutuo, pero desconozco en qué está esa parte de la teoría hoy en día, ¿no? Claro. Lo que tú mencionas es bastante correcto en general, en el sentido que no podemos hablar de que esté completamente errado o esté completamente cierto alguna de esas teorías o hipótesis, ¿no? En general, la naturaleza es muy diversa en sus maneras de operar y además tiene múltiples escalas. Entonces, efectivamente, si uno puede tal vez tener una visión desde una aproximación muy reduccionista, uno podría encontrar cierto sentido a esta idea de el gen egoísta, que es una visión, por supuesto, muy puntual, ¿cierto? Y reduccionista de cómo opera los seres vivientes, ¿no? Pero si uno aleja un poco la escala y empieza a mirar esto con una mayor amplitud, uno va a encontrar que no solo van a haber genes que van a de alguna manera perpetuarse en el tiempo debido a su propia acción, sino que también vamos a encontrar muchísimos ejemplos que van a haber genes que se van a propagar de manera correlacionada, es decir, bajo cierta asociación y van a prosperar en una población en su conjunto, pero también van a haber factores que van a facilitar la vida bajo ciertas circunstancias, ¿no? Existe una hipótesis también que en la medida que los ambientes son más extremos, en general las especies van a tender a competir menos y a tener una mayor cantidad y proporción de relaciones que son mutualistas y recíprocamente positivas entre sí, mientras que en ambientes que están que no son particularmente estresantes, que no tienen tantas restricciones ambientales, los individuos, ¿cierto? Y las poblaciones van a tender a prosperar mucho más y por lo tanto la probabilidad de que compitan entre sí va a ser mucho más alta, ¿no? Puesto que van a coexistir en ambientes, qué sé yo, en que las densidades de individuos van a estar mucho más altas, ¿no? Imaginémonos una gran ciudad con altísima densidad poblacional, más lógico que las interacciones negativas puedan surgir versus un ambiente en que la densidad poblacional no es tan alta y que existe una gran cantidad de recursos disponibles y que básicamente el control va a estar ejercido por los filtros ambientales más que por tu propia capacidad y eficiencia en captar recursos, que es como el ámbito donde más opera la competencia. Entonces te fijas que ciertas condiciones y una aproximación basada en el gen, lo más probable es que encontremos cierto sustento sobre esta dinámica genética que va a llevar de alguna manera a perpetuar ciertos genes, pero esos genes, si uno los aísla y los pone en un contexto del genoma, que van a haber otros genes que van a estar operando y individuos que van a tener su propio accionar, ¿cierto? Individuos multicelulares, ¿cierto? Con muchas células, lo más probable es que no tengan sentido tener esa aproximación tan minimalista, ¿no? Porque básicamente, en general, la biodiversidad hay que tener una aproximación más como un sistema, ¿cierto? Acoplado en que distintos módulos van a estar operando interactuando bajo esas condiciones, más que una visión tan reduccionista en que a partir de un solo proceso único podemos explicarlo todo. Un poco eso diría yo que es mi perspectiva, pero que en general es la perspectiva científica en que una aproximación o distintas aproximaciones a fenómenos similares en general van a tender a encontrar una mayor claridad y respuesta a las preguntas científicas que se pueden formular. Yo tengo entendido que, a propósito de la discusión, cuando surge esta idea del apoyo mutuo con Kropotkin, que de alguna forma le rebatía o complementaba a Darwin, él mencionaba que, o por ahí se menciona que los estudios de Darwin, esta idea de la competición, de la sobrevivencia más fuerte, que si bien no es él quien que extrapola esta idea, sino Spencer, si no me equivoco, el análisis que hace Darwin se da en un contexto europeo donde ya había depredación de bosque, de hábitat natural de cierta especie, si bien Darwin estudió todo en muchas partes del mundo, en realidad no solo en Europa, y en consecuencia las especies competían mucho más. En cambio, Kropotkin había hecho su estudio en una parte de Rusia donde aún el humano no intervenía, entonces mencionaba que el apoyo mutuo se daba mucho más ahí porque la competencia no era tan alta.
Pero Claro, eso claro. lo menciono simplemente porque me llama la atención, considerando tus estudios, que también incluso se da al revés. Lo comparto porque la naturaleza, como tú lo dijiste, a veces opera de maneras súper misteriosas que estamos tratando de entenderla. Sí, por supuesto. En general es así, yo creo. Además hay que entender que la conceptualización que pueden hacer los distintos grupos científicos tiene también que ver con los contextos históricos que se están viviendo en la civilización, ¿no? En general la teoría de la selección natural surge, ¿cierto? Es una teoría bastante potente, pero surge en un contexto histórico en que el ser humano de alguna manera se concebía a sí mismo como por fin dominando una naturaleza indómita, ¿no? En que ya todos los continentes habían sido descubiertos y la capacidad de exploración había sido muy potenciada, y incluso la capacidad de maquinaria, ¿cierto? El acero, las máquinas a vapor y de manera muy incipiente el petróleo ya estaba empezando a ser utilizada con un salto en la capacidad productiva, ¿no? Entonces, ¿quién es capaz de producir y vender más, ¿cierto? Va a encontrar el éxito versus actividades o perspectivas de desarrollo que no estén tan vinculadas a esa sobreexplotación tanto de los recursos naturales como también de la generación de muchos contaminantes. Es bastante así, ¿no? Y en general yo creo que es por algo surgen las ideas, por inspiraciones, por estudios, y mucho de eso tiene que ver con una manera de pensar en el momento. Por lo tanto, también creo que es importante que exista un progreso en el desarrollo de las ideas y que de alguna manera exista una interrelación importante basado en un contexto social, ¿cierto? Incluso político, en que efectivamente uno pueda utilizar las herramientas y conceptos que tiene la ciencia para justamente generar innovaciones, tal vez nuevas ideas, pensamientos, interconectar conceptos que ya existen como grupo científico al bienestar de las personas y sobre todo el desarrollo en el largo plazo, ¿no? Porque no sacamos nada creciendo a toda máquina durante 10, 15 años y que después el impacto de esto sea tan grande que signifique 100 años de pobreza y problemas, ¿no? Por lo tanto es necesario, creo yo, volver a tener una mirada y buscar más soluciones basadas en la naturaleza, y creo que el continente antártico y la investigación antártica son un punto súper valioso que se debiera seguir estimulando, puesto que es un laboratorio natural justamente para pensar, para buscar, para interconectar distintas disciplinas. La naturaleza logra expandirse incluso bajo las condiciones más hostiles y extremas del planeta, que es algo realmente increíble. Así es, y eso, lo que tú mencionas, abre paso al último tema que quisiera que pudiéramos conversar, ya que se habla de que producto del cambio climático, en específico la sequía que genera la salinidad de los suelos, la seguridad alimentaria es un tema de relevancia mundial. Con algunas plantas o vegetales se han hecho estudios de cómo la relación de los endófitos fúngicos, es decir, los hongos, ¿no?, que hablábamos recién, que provienen de la Antártica, se logra mejorar el rendimiento de las plantas pese a altos grados de salinidad de los suelos. Tú, ¿cómo opera esto? ¿Qué sabes tú de estos temas? Sí, esto es así, ¿no? Existe una gran proporción de la naturaleza que desconocemos, de la biodiversidad que no hemos estudiado en detalle, y en la medida que la investigación avanza empiezan a surgir hallazgos muy potentes e interesantes como el que mencionas, y en general podríamos decir que los hongos endófitos, ¿cierto?, que establecen relaciones mutualistas, le van a permitir a las plantas, ya sea especies nativas, pero también cultivares, ¿cierto?, vivir en condiciones que son más difíciles para poder establecer un desarrollo adecuado, ¿no? Que confieren cierta capacidad para vivir en ambientes más salinos, ¿cierto?, y también tener mayores tolerancias y eso es un foco de investigación. Está avanzado sobre todo en ciertas caracterizaciones de ciertas especies o de ciertas interacciones, pero es muy importante que esto continúe
porque todavía falta mucho por aprender, falta mucho por conocer, por ejemplo, toda la diversidad fúngica endosimbionte que existe, mucho por conocer en cuanto a poder identificar con mucha precisión el tipo de relación que establecen y cómo lo hacen, ¿no? Lo hacen a través, por ejemplo, de tener filamentos que le permiten a la planta llegar a lugares más lejos que antes no podría, pero también qué tipo de compuestos son los hongos son capaces de pasarle directamente a la planta dentro de su funcionamiento, que le permiten tener ciertas ventajas, y también cuáles son los umbrales que permiten optimizar esta interacción, ¿no? Por ejemplo, en qué etapa del ciclo de vida se establece o cómo se genera esta comunicación o dispersión del hongo con la planta, ¿no? Eso es bastante interesante. Ocurre a través de la semilla, o ocurre una vez que la plántula se está estableciendo, o requiere que exista entre comillas un cuidado interno, que sea la planta madre que le pase el hongo, o en realidad el hongo puede ser más abundante de lo que creemos, y basta que llegue una semilla y va a establecer ese tipo de interacción. Entonces, lo importante es profundizar este tipo de estudios para poder identificar esos aspectos, y eso sin duda nos va a ayudar a tener cultivos ya de todo tipo de plantas que puedan vivir en condiciones que lamentablemente se va hacia el empeoramiento, ¿no? Más sequía, climas y tormentas más impredecibles, persistencia de tormentas muy severas en algunos lugares del planeta, bajas temperaturas en algunos lugares, mientras que en otros lugares muy altas, y bajo esas condiciones yo pienso que este tipo de interacción es cada vez más importante. De hecho, ya se está utilizando en ciertos cultivos, y hay investigación no solo en Antártica, sino también en los bosques nativos de Chile, acerca de los hongos que existen y qué tipo de endosimbiontes pueden tener o establecer con plantas. Entonces es un ámbito bastante amplio, y el contexto único que tiene la Antártica permite sin duda hacer este tipo de investigación, y estoy también convencido de que van a seguir surgiendo nuevos descubrimientos en ese ámbito. Así es. Bueno, podríamos decir que ha sido un programa destinado a hablar de la mutualidad entre especies, en pos también de objetivos que son nobles, ¿no? De poder vivir mejor, pero a través de mecanismos más naturales y no mecanismos tan artificiales en algunos casos, ¿no? En particular con el manejo de las plantas, y cómo las plantas también nos pueden mostrar cómo vivir mejor y utilizar esta sabiduría, podríamos decir, de la naturaleza. Pablo, te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, la disponibilidad y la conversación que nos has dado, porque ha sido muy ilustrativa. No, gracias a ti, Silvio, fue muy interesante, lo pasé muy bien, así que estaré atento a una nueva invitación. Que estés muy bien, Silvio. Igualmente, muchas gracias. Esta iniciativa fue financiada con cargo al Fondo Concursable del FNDR 7% 2022 del Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena.